En el siguiente apartado de los ejercicios, que sería el apartado 3 del libro, que sería el de segmentos, vamos a ver cómo sumar segmentos, cómo restarlos, cómo multiplicarlos y también cómo dividirlos por un número que sea igual. En este caso vamos a utilizar lo que se llama el teorema de Tales. En el teorema de Tales se dice que cuando dos rectas son concurrentes, cortan en un mismo punto, cuando trazamos líneas paralelas sobre ellas, las secciones que van a quedar de esas rectas divididas van a ser proporcionales entre sí. También utilizaremos el teorema de Tales para dividir un segmento, pero en un número concreto o en unas partes concretamente con unas proporciones determinadas. También lo utilizaremos para la multiplicación y la división de dos segmentos entre sí. Y después utilizaremos lo que es el teorema de las alturas, que sería con el que localizaríamos la media proporcional para trazar lo que es la raíz cuadrada de un segmento. En el ejercicio número 8, el primer ejercicio que nos encontramos de segmentos, nos piden sumar los segmentos dados, el A de 50 milímetros, el B de 30 milímetros y el C de 40 milímetros. Yo ya los tengo trazados aquí como datos del problema y ya he trazado aquí una semirrecta que es donde los vamos a sumar. Entonces, ¿cómo sumamos esos segmentos? Pues directamente con el compás, que no solamente nos sirve para trazar arcos y circunferencias, sino que también nos serviría para trasladar medidas. Vamos a ir tomando cada uno de ellos y trasladarlos a continuación uno del otro. En este caso vamos a ir nombrando estos puntos con, por ejemplo, números. Este sería el 1 y este sería el 2, lo que serían los dos extremos de ese segmento A, que podemos indicarlo aquí. Vamos a tomar la distancia de ese segmento B y vamos a trazarla a continuación, tomando centro en ese punto 2. Aquí tendríamos el punto 3 y aquí señalamos ese segmento B. Y a continuación, desde el punto 3, nos vamos a llevar la medida de ese segmento C, que vamos a trazar aquí. Y vamos a señalar sobre el segmento. Ya tendríamos lo que es la suma total. Vamos a repasar como solución toda esa suma. Vamos a indicar aquí el último punto como el punto 4. Y una vez que ya tengamos ese segmento como solución repasado, lo que vamos a hacer va a ser indicar con una línea de cota lo que sería el total de esa suma. Entonces, para trazar una línea de cota, lo que tenemos que hacer es marcar primero unas líneas de referencia que vamos a llevarnos perpendiculares a ese segmento desde los extremos del total. Trazamos esas líneas de referencia y después más o menos a una distancia de 1 centímetro pues marcamos esa línea de cota. Esa línea de cota va a tener aquí en los dos extremos unas flechas que van a ser muy delgadas y la longitud más o menos suele ser de 4 milímetros, una cosa así. Sobre esa línea vamos a marcar que aquí tendríamos la suma del segmento A, del segmento B y del segmento C. Y ya podríamos dar por terminado este ejercicio. Esa línea de cota también podríamos haberla señalado hacia arriba y lo que es el nombre de estos segmentos también podríamos haberlo señalado aquí con líneas de cota, una a continuación de la otra, lo que sería la colocación de líneas de cota en serie. En el ejercicio 9 nos piden la diferencia de segmentos y los segmentos que nos dan van a ser el segmento A de 120 milímetros y el segmento B de 75. Igual que antes, esos segmentos ya los tengo trazados aquí arriba como enunciados del ejercicio, del problema. También tengo aquí representada la misma semirrecta con idea de ir trasladando esas medidas ahora con el compás. Vamos a trasladar primero lo que es el segmento A. Vamos a indicar también cada uno de los extremos con números. Este podría ser el punto 1 y el punto 2. Y ahora, eso sí, nosotros lo que vamos a hacer a la hora de trasladar el punto B, en lugar de llevarlo a continuación en un sentido hacia la derecha en positivo, vamos a trasladarlo en sentido contrario. Vamos a trasladarlo hacia la izquierda, que va a ser negativo.
De esta forma lo que vamos a conseguir aquí va a ser otro segmento que va a ser la diferencia de los dos anteriores. Ese segmento, el que hay comprendido entre el punto 1 y el punto 3, va a ser el que marquemos como solución. Y vamos a indicar con líneas de cota también cuáles serían los datos que hemos trasladado y también cuál sería el resultado. Aquí en este caso vamos a utilizar líneas de cota en paralelo. Y vamos a trazar también primero las líneas de referencia. Esas líneas de referencia me van a servir para indicar desde dónde hasta dónde llega cada uno de esos segmentos. Esta va a ser común para estos dos. Abajo colocaríamos el segmento A, que va a ser el que me dé la medida mayor. Igual que antes, vamos a indicar aquí con unas pequeñas flechas alargadas y sombreadas en negro lo que sería esa distancia. Vamos a indicar aquí ese segmento A. Y aquí hemos alargado solamente un poco, no tanto como esta línea, para marcar solamente lo que sería el segmento B. Entonces aquí las flechas llegarían desde esta línea que comentábamos que era común para los dos segmentos y hasta el punto 3. Entonces este va a ser el segmento que hemos trasladado, el segmento B. Ahora vamos a marcar aquí también desde ese punto 3, más o menos a 1 centímetro de distancia hacia arriba, otra línea de cota donde vamos a indicar que esta medida de aquí va a ser la resta del segmento A y del segmento B. Aquí tendríamos A menos B. Voy a borrar en un momentito esto que nos sobraría de aquí porque nos debería de quedar a la misma distancia. Normalmente suele sobresalir 1 milímetro. Y ya se ha notado, tendríamos terminado este ejercicio. En el ejercicio número 10 nos piden que marquemos lo que es el producto de un segmento por un número entero. En este caso el segmento que nos dan, A, que ya tengo representado aquí, va a ser de 40 milímetros y lo tendríamos que multiplicar por el número 3. Entonces vamos a tomar ese segmento también con el compás, seguimos trasladando distancias con él y vamos a ir marcando desde dónde hasta dónde vamos a ir llevándonos esa medida. Vamos a tomar primero centro en el punto 1, hacemos una marca cortando esa semirrecta donde vamos a obtener el punto 2, desde el punto 2 volvemos a trasladar la misma distancia, lo que nos va a dar el punto 3, y desde ese punto 3 volvemos a trasladar la misma distancia hasta obtener el punto 4. El total sería el resultado de esa multiplicación, de ese valor de ese segmento por 3, que si queréis lo podemos anotar también ahí. Vamos a repasar toda esa multiplicación. Vamos a repasar toda esa multiplicación como solución y ahora si queréis lo que podríamos hacer es nombrar estos segmentos aquí como el segmento A 3 veces. Si queréis se puede marcar también con líneas de cota y en este caso irían todas en serie, irían una junto con la otra y arriba vamos a indicar lo que sería la multiplicación total. Por lo tanto vamos a llevarnos primero las líneas de referencia o líneas auxiliares perpendiculares a la semirrecta que hemos trazado, como más o menos a 1 centímetro. Vamos a indicar con esa línea de cota en los extremos esas flechas delgadas y finas. Y vamos a señalar aquí que tendríamos el valor de 3 por A. Sería 3 veces el segmento A. Y ya tendríamos terminado el ejercicio. En el ejercicio 12 nos piden dividir un segmento AB en un número de partes iguales. Nos dan el segmento AB que mide 110 milímetros, yo ya lo he trazado directamente aquí en el recuadro, ligeramente desplazado hacia arriba, y nos piden que lo dividamos en 7 partes que sean iguales. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Tales. Para
utilizar el teorema de Tales, vamos a trazar una semirrecta con la inclinación que nosotros queramos y podemos partir de cualquiera de esos dos extremos, desde el A o desde el B. La medida puede ser llevada con la regla, tomando medidas de 1 centímetro, o si queremos podemos coger una medida cualquiera con el compás y trasladarla 7 veces, que es lo que voy a hacer yo en este caso. Aquí lo que estaríamos haciendo es multiplicar esa medida por 7, igual que vimos en el ejercicio anterior. Una vez que ya tenemos esas 7 divisiones, vamos a señalar esos puntos y vamos a nombrarlos también. Vamos a nombrarlos con números, indicando el punto 1, 2, 3 y así con los demás. Como tiene que quedar dividido en 7 partes, lo que vamos a hacer es unir esta última división de este segmento, que ya tenemos dividida en ese número de partes que nos piden, con la última parte del segmento de arriba, con idea de buscar una relación de proporciones. Entonces vamos a unirlo, y una vez que ya tengamos unido esos dos puntos y ya me dé esta inclinación, sea la que sea, ya que hemos trazado la línea con la inclinación que hemos querido y hemos llevado las medidas como hemos querido, lo que vamos a hacer es trazar paralelas a esa dirección por cada uno de esos puntos. Para llevarnos una paralela podemos utilizar realmente cualquier parte de cualquiera de las dos reglas, de la escuadra o del cartabón. Yo lo que voy a hacer es utilizar la escuadra, voy a tomar esa inclinación y voy a apoyarme en esta parte de aquí de esa escuadra utilizando el cartabón, con idea de que como estoy apoyándome en uno de los lados que forma un ángulo de 90 grados, cuando yo quiera saber hacia dónde va la paralela voy a tener más claramente idea de hacia dónde va. Pues ya simplemente cuando vaya pasando por esos puntos que teníamos señalados de antes, vamos trazando esas paralelas y haciéndolas un poquito más largas para que veamos claramente los puntos de corte. ¿Qué vamos a señalar? Vamos a señalar el paralelismo entre todas esas líneas, indicando aquí dos pequeñas líneas sobre cada una de ellas, cortándolas. Vamos a indicar aquí también esos puntos sobre los que me queda dividido. Como son las divisiones, podemos hacer igual que en el caso anterior, tanto los dos extremos como esos puntos que tenemos aquí señalados, marcarlos con dos pequeños círculos. Y vamos a ponerle los mismos números que tenemos abajo, pero para diferenciarlos vamos a señalarlos con un apóstrofe llamándoles prima. Si aquí tenemos el punto 1, aquí vamos a tener el punto 1'. Si aquí el 2, el 2', y así sucesivamente. En el caso del punto 7 nos coincidirá con el punto B, por lo tanto lo indicamos aquí con 3 rayitas que representan la semejanza. Y ya tendríamos terminado el ejercicio. En el ejercicio 13 nos piden la división de un segmento AB en partes proporcionales a las dimensiones de otros segmentos dados. El segmento que tenemos aquí, A y B, que sería igual a 100, ya lo tengo señalado también aquí abajo, que es donde vamos a empezar a trabajar. Tenemos también el segmento AC, que es de 20 milímetros, el segmento CD de 35 milímetros, el segmento DE de 50 milímetros y el segmento EF de 25 milímetros. Vamos a seguir utilizando el teorema de Tales para resolver este problema. Por lo tanto, vamos a trazar una semirrecta con la inclinación que nosotros queramos. Podemos partir tanto desde el extremo A como desde el extremo B y podemos hacerla hacia abajo o podemos hacerla hacia arriba, hacia donde tengamos más espacio en el dibujo. Lo que sí, vamos a ir llevándonos estas medidas de estos segmentos. Vamos a tomar primero esa distancia de A a C. A continuación la distancia de C hasta D. Y así con los otros dos segmentos que nos quedan. Si en algún momento nos hiciera falta
más espacio para trasladar este segmento, por ejemplo, el último, y se nos quedará esta semirrecta que hemos hecho antes un poquito más corta, lo que podemos hacer es alargarla antes de trazar esa medida o trasladar esa medida con el compás. Pues vamos a nombrar cada uno de esos puntos, igual que nos indican ahí, como este sería el segmento AC, este va a ser la letra C, aquí tendríamos D, E y F. Igual que comentábamos, como lo vamos a resolver también por el teorema de Tales, el último extremo de este segmento dividido por ese número de partes, un tanto diferentes, vamos a unirla también con el extremo B del segmento de arriba. De esa forma buscamos esa relación entre un segmento y otro. Y vamos a trazar paralelas, que ya os comentaba, podíamos tomar cualquier parte de cualquier regla. Yo voy a utilizar, por ejemplo, esta de aquí. Vamos a tomar esa inclinación primero, la de esa línea que nos une F con B, y una vez que ya lo tenemos, apoyamos el cartabón y vamos trazando desde cada uno de esos puntos líneas paralelas. Siempre acordaos de llevaros esa línea paralela un poquito más, no quizá tanto, pero sí un poquito más alta, para ver exactamente dónde nos cortan esos puntos, y vamos a nombrarlos también, esas divisiones, y como vamos a considerarlas como soluciones, también vamos a indicar con dos pequeños círculos esos puntos. Si aquí tenemos la letra C, esta va a ser la C', y si aquí tenemos la D, D', E', E', y la F me va a coincidir con el punto que teníamos antes como B. Por lo tanto, igual que antes, indicamos con 3 líneas lo que sería semejanza. Vamos a indicar también las paralelas, el paralelismo, con esas dos pequeñas líneas que me cortan cada una de esas líneas, y ya tendríamos terminado el ejercicio. En el ejercicio 14 nos piden hallar el producto de dos segmentos, el segmento A, que va a ser de 30 milímetros, y el segmento B de 40 milímetros. Vamos a seguir resolviéndolo por el teorema de Tales. Nosotros ya tenemos aquí representada una semirrecta y vamos a marcar otra con la inclinación que nosotros queramos. Podría hacerse hacia arriba o hacia abajo, daría igual. Yo la voy a marcar mejor en esta parte, en este caso, para que se vea mejor el ejercicio. Vamos a trasladar esos segmentos que nos dan, los vamos a seguir trasladando con el compás. Vamos a trasladar primero la medida de ese segmento A, y el segmento B, para poder hallar la multiplicación o ese producto, vamos a trasladarlo, pero llevándonos primero una unidad que va a ser 1 centímetro, que nos llevaremos con la regla. Y vamos a tomar ese centímetro en la semirrecta que hemos hecho en la parte superior. Vamos a indicar aquí un 1 o un 1 con una U, como hicimos en clase, para indicar que ahí tendríamos la unidad. Pues a continuación de ese centímetro nos vamos a llevar lo que mide el segmento B. Este sería el segmento B. Y para localizar la multiplicación vamos a unir lo que sería la unidad con el segmento A. Concretamente el final de ese segmento que representa la unidad con el final del segmento A. Y vamos a trazar una paralela por el final del segmento B. En este caso, como me ha faltado un poco más, voy a alargar esa semirrecta para ver exactamente dónde nos cortaría con la paralela anterior. Vamos a indicar el paralelismo, igual que hicimos en casos anteriores, y desde aquí hasta aquí ya tendríamos ese segmento X, que es el que vamos a señalar como solución. Podemos indicar también los puntos que hemos tomado con letras o con números. Y también podríamos marcar estos segmentos con líneas de cota. Aquí vamos a indicar, por ejemplo, este punto como el punto 1. Si queréis, aquí indicamos con la U para que se diferencie.
Aquí tendríamos el punto 2, este sería el tercer punto que tenemos que localizar. Los números lo bueno que tiene es eso, que nos indica más o menos el orden que tenemos que seguir. Y este sería el punto 4. Y finalmente lo que podríamos hacer sería medir para ver si ese valor es el que nos tiene que dar. Nosotros sabemos que el resultado de la multiplicación entre 3 y 4 sería 12. De hecho, aquí ya lo estamos viendo que realmente colocamos la unidad en esta posición porque así buscamos la relación, ya que 1 centímetro equivale a 3 centímetros, ¿a cuántos centímetros equivaldría 4? ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer, la multiplicación. Y así ya tendríamos terminado el ejercicio. En el ejercicio número 15 lo que nos piden es hallar la división entre dos segmentos, el segmento A, que va a ser de 120 milímetros, y el segmento B de 40 milímetros, que ya los tenemos trazados aquí arriba como datos del ejercicio. Entonces vamos a volver a utilizar el teorema de Tales. Seguimos trasladando primero el segmento A sobre la semirrecta que acabamos de marcar. Y lo indicamos aquí. Vamos a señalar estos puntos como el punto 1, por ejemplo, y este si queréis como vértice. Vamos a trazar otra semirrecta con la inclinación que vosotros queráis. Y en este caso vamos a trasladar el segmento B directamente sobre esa semirrecta. No tenemos que trazar la unidad. La unidad la tenemos que trazar, pero no antes del segmento B, sino que en este caso la vamos a trazar después. Tanto señalamos aquí este como el segmento B, este va a ser ese punto 2 y vamos a colocar aquí, como comentábamos, la unidad. Vamos a tomar directamente 1 centímetro. Vamos a señalar este punto como el punto 3 y aquí indicamos que esta sería la unidad 1. Como seguimos trabajando con el teorema de Tales, vamos a unir el final del segmento A, dado por el punto 1, con el final del segmento B, dado por el punto 2. Y al unir, esa línea nos va a indicar la relación que hay entre ambos segmentos. Entonces vamos a trazar una paralela por ese punto 3, el que me daba ese final de esa unidad. Y aquí en principio tendríamos el punto 4, vamos a señalar aquí ese paralelismo. Y como sabemos que el resultado tendría que ser 3, pues cogemos la regla igual que antes y medimos a ver si el resultado sería el correcto. Este va a ser el segmento X, el que nos van a pedir. Por lo tanto, ese segmento X es el que vamos a tener que repasar como solución. Y ya tendríamos terminado este ejercicio. En el ejercicio 16 nos piden que hallemos la raíz cuadrada de un segmento que mide 90 milímetros, que sería este segmento de aquí, el segmento A. Entonces vamos a llevarnos esa misma medida, también con el compás, sobre la semirrecta que yo ya tengo aquí trazada. Una vez que ya tengo ese segmento trasladado, voy a indicar a continuación una unidad. Voy a marcar también 1 centímetro. A este punto, por ejemplo, lo podríamos nombrar, este extremo, si queréis, en este caso lo podemos nombrar como 1, aquí podríamos nombrarlo como 2 y este punto como el punto 3. Para hallar la raíz cuadrada lo que vamos a hacer es la media proporcional entre esos dos segmentos y para ello vamos a trazar una semicircunferencia que abarque la suma de los dos. Para localizar ese centro de esa semicircunferencia tenemos que trazar una mediatriz al total. Vamos a tomar una medida que calculemos nosotros que sea más o menos más de la mitad. Vamos a trasladarla tanto desde el punto 3 como desde el punto 1. Y en este caso, si queréis, como no tenemos bastante espacio en la parte inferior del recuadro, lo que vamos a hacer es volver a tomar centro en 3 y en 1, pero ahora con una distancia que sea ligeramente mayor. Aquí ya no estamos señalando esos puntos con ningún nombre, ya que van a ser trazados auxiliares. Al unirlos, vamos a cortar
a la suma de esos dos segmentos que teníamos originalmente en un punto que vamos a nombrar como el punto M. Al ser un punto lo vamos a nombrar con una letra mayúscula. Y tomando centro ahora en M y de radio hasta 1 o hasta 3, vamos a trazar esa semicircunferencia. Vamos a tantear para comprobar que nos pasa por ambos puntos y que la distancia la estamos tomando bien. Ahora vamos a trazar una perpendicular desde el punto 2 a lo que es ese segmento. Por lo tanto, vamos a tomar la inclinación de esa línea y girando aquí por ese ángulo de 90 grados nos llevamos la perpendicular. Desde ese punto 2 vamos a trasladar esa medida. Y esa distancia nos va a dar aquí con corte sobre la semicircunferencia el punto 4 y la distancia que tenemos desde el punto 2 hasta el punto 4 es la que vamos a marcar como solución porque va a ser la raíz cuadrada de ese segmento de 9 centímetros. Como nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 9 va a ser 3, pues con la regla igualmente comprobamos que esa medida equivale a 3 y ya tendríamos resuelto el ejercicio.